Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, ayúdanos a que tu palabra sea comunicada con integridad, Padre, y que tú puedas edificar los corazones. Padre, te bendecimos en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Así es que siguiendo la línea de Remi y de Aarón, vienen hablando acerca de lo que es el apóstol, de lo que es el profeta, y ahora vamos a hablar de lo que es el evangelista. Y en sí, ¿qué es el evangelista? Bueno, en la actualidad, el evangelista es alguien que anuncia las buenas nuevas. En otras palabras, un predicador del evangelio, un misionero, una persona que va de país en país a hacer grandes campañas evangélicas, a tratar de ganar almas, a tratar de ganar a las personas a que reciban el evangelio. Bueno, quizás esta sea una de las herramientas más usadas dentro de la iglesia a través de los años, y quizás sea una de las herramientas que también más, y déjenme decírselo así, más ha fracasado dentro de la iglesia. Tanto las campañas evangelísticas como los días de evangelismo, el estar tocando puertas, el repartir tratados, el ir a las plazas, el ir a las calles a hablar el evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué ha fracasado? Bueno, vamos a ir compartiendo unas cuantas cosas. Y la primera es que Efesios 4:11, versículo 4 del 11 al 13, dice: él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ya pusimos el fundamento desde el principio. Así es que dice: para la edificación del cuerpo del Mashiach, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Okay? Punto número 1. Todo lo que vamos a estar hablando y todo lo que ya se habló, apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor, todo esto es para la edificación del cuerpo del Mesías. Así es que y hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Oiga todo lo que se está buscando con estos 5 ministerios, 5 edificios, 5 oficinas. Vamos a estar detallando un poquito de todo esto, pero dice, hasta que todos, dice, para la edificación, número 1, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y plenitud de Cristo. Estos 5 oficios tienen que trabajar conjuntamente para que todos lleguemos a un nivel de conocimiento superior. El problema, y lo voy a decir desde un principio, a mí me gusta decir las cosas claras y lo voy a decir claro. El problema es que hemos desglosado los 5 ministerios, por así decirlo, y los hemos hecho personales. Bueno, el mío es el evangelista, el mío es el profeta, el mío es el apóstol, el mío es el pastor, el mío es el maestro, y cada uno de los ministerios está trabajando por su cuenta y se ha perdido el objetivo que dice para la edificación. Es como si de repente tú dices, el carro tiene 4 llantas, las 4 llantas van trabajando hacia la misma dirección, pero si de repente las 2 de enfrente dicen nosotros vamos a la derecha y las de atrás dicen vamos a la izquierda, va a ser un caos. El problema es que el profeta está yendo a un lado, el maestro está yendo a un lado, el pastor está yendo a un lado, el evangelista está yendo a un lado y el apóstol está yendo a un lado, y se hizo un desorden porque no hay edificación, no hay, dice, unidad de la fe, no hay conocimiento del Hijo de Dios y no hay una estatura, no llegamos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, no llegamos a la estatura de la plenitud de Cristo. Así es que tan importante es el apóstol, como importante es el profeta, como importante es el evangelista, el maestro, pero es un ministerio que trabaja en conjunto. Vamos a decirlo una vez más, es un ministerio que trabaja en conjunto. No es tu ministerio de profeta, no es tu ministerio de apóstol, no es tu ministerio de maestro. Es un don que Dios te dio para traerlo al servicio del cuerpo del Mesías, para que se edifique, para que haya una unidad, para que haya una plenitud. Habiendo dicho eso, en Hechos capítulo 21, versículo 8, a Felipe se le nombra como evangelista. Hechos 21:8, a Felipe se le nombra como evangelista. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 5, Pablo exhorta a Timoteo para hacer el trabajo de evangelista. Y hasta aquí, mi querido hermano, son las únicas 3 veces que aparece la palabra evangelista en el Nuevo Testamento. Efesios 4, Hechos 21:8
y segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 5. Es la única vez que aparece la palabra como evangelista como tal. Ahora, estos son los únicos 3 usos de la palabra evangelista en toda la Biblia, incluyendo el Antiguo Testamento, el Tanakh. Otras personas que podrían considerarse evangelistas, ya que predicaron las buenas nuevas: Yeshua, Jesús, Lucas capítulo 20 versículo 1, Pablo capítulo 1 versículo 15 de Romanos. Pero sin embargo a Felipe es la única persona a la que se le llamó evangelista. Así es que vamos a definir un poquito lo que es la palabra evangelista y después vamos a ver por qué ha fallado dentro de la iglesia, y luego vamos a cerrar con qué podemos hacer nosotros como iglesia para revivir el evangelismo, para revivir el llamado de evangelista. No que vamos a hacer campañas evangelistas y no que vamos a salir a las calles a traer tratados. Eso es bueno, pero va a ser más efectivo si usted sigue los puntos que yo le voy a dar. Así es que yo quiero compartir la pantalla aquí. No sé si voy a poder hacerlo. Creo que debería poder hacerlo. Ok, aquí está, mire. Me gusta que usted vea el material que se usa, así usted puede tener un poquito. Este es un diccionario. Este es el nuevo diccionario bíblico. Fíjese lo que dice aquí: evangelista. La palabra que se traduce evangelista en el Nuevo Testamento es un sustantivo tomado del verbo evangelizomai, la palabra griega evangelizomai, que es anunciar noticias. Esa es la definición de un evangelista: anunciar noticias, y generalmente se traduce como predicar el evangelio. El término neotestamentario se hace eco del hebreo baser o baseret de Isaías 40:19 e Isaías 52:7. Isaías 49 dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levántate. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Y aquí la palabra es anunciadora. Y luego en 52:7 dice: cuán hermosos son los montes, los pies del que trae alegres nuevas. La palabra nuevas es baseret, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien y del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Ve, en estos dos pasajes está haciendo referencia a tu Dios reina sobre Jerusalén, y en este: ved aquí al Dios vuestro, haciendo una referencia a Dios. Y luego sigue diciendo: el verbo es muy común en el Nuevo Testamento y se aplica a Dios, Gálatas 3:8, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva. Ahí está el evangelio, ahí está el evangelión, la palabra en griego, la buena nueva, a Abraham. Entonces, ¿desde dónde aparece el evangelismo? ¿De dónde aparece el concepto de evangelizar? Viene desde Abraham. Dice: y habiendo previsto que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, el evangelio, a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. A nuestro Señor, Lucas 20:11, sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Ahora, si nosotros tomamos esta palabra de anunciando el evangelio, ya escuchamos a Aarón. ¿Qué era lo que enseñaba Yeshua? ¿Qué era lo que enseñaba Jesús? Bueno, Yeshua enseñaba la Torá, enseñaba los mandamientos. Él dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me mandó. Es la doctrina de mi Padre. Yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Y si nosotros vemos el Sermón del Monte, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateo, vamos a encontrar que dice: oíste que fue dicho, no adulterarás, trayendo a colación los mandamientos, haciendo referencia a la Torá. Oíste que fue dicho, no matarás. Él estaba enseñando la Torá. Esas eran las buenas nuevas. Así es que dice: también es un término dado, oiga esto, a los miembros ordinarios de la iglesia. Hechos capítulo 8 versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué es lo que nos está hablando aquí? Bueno, nos está hablando de
Cuando Paulo persigue a la iglesia, dice, versículo 1, y Saulo consentía su muerte de Esteban. En aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, con excepción de los apóstoles. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran lamentación por él. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba tanto a hombres como a mujeres y los entregaba a la cárcel. Entonces los que fueron esparcidos anduvieron anunciando la palabra, las buenas nuevas. Y Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Cuando la gente oía y veía las señales que hacía, escuchaba atentamente y de común acuerdo lo que Felipe decía. ¿Ve? Por eso dice a los miembros ordinarios, como también a los apóstoles en sus viajes misioneros. El sustantivo evangelista aparece 3 veces solamente en el Nuevo Testamento. Pablo exhorta a Timoteo en la obra de evangelista, 2 de Timoteo 4:5, es decir, ¿qué es hacer obra de evangelista? Es decir, hacer conocer los hechos del evangelio, hacer conocer los hechos del evangelio. Y esto puede llevar, déjenme parar un poquito aquí la pantalla, y esto me lleva a la Gran Comisión. Y cuando escuchamos la Gran Comisión tendemos a escuchar, vayan y hagan discípulos, predíquenles el evangelio. Pero realmente, si nos detenemos a escuchar esta parte, cuando Yeshua está con sus discípulos y les dice, vayan y prediquen el evangelio, realmente les está diciendo, vayan y enséñeles a hacer todas las cosas que yo les he enseñado. ¿Qué es hacer un discípulo? Un discípulo es enseñar a alguien que haga lo que tú haces. Por eso a Pablo, el apóstol Pablo decía, ser imitadores de mí, como yo soy de Mashiach, como yo soy de Cristo. Hacer un discípulo no solo es enseñarle la palabra, sino hacer un discípulo es enseñarle a vivir una vida conforme a la palabra que tú le estás enseñando. Entonces, el evangelista se ha confundido. Déjeme seguirle leyendo aquí y ahorita vamos para allá. Dice aquí, Timoteo había acompañado al apóstol en sus viajes misioneros, pero resulta claro por los mandatos que le dio en las 2 cartas que le dirigió que su tarea, cuando el apóstol escribía, era mayormente local y pastoral. El que se le indique que debe hacer obra de evangelista demuestra que él era evangelista, que él era evangelista, podía también ser pastor y maestro. ¿Ve? No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque todos los ministerios son para la edificación del cuerpo del Mesías. Ahora, en Hechos 21:8 se describe a Felipe como el evangelista. Felipe había sido elegido como uno de los 7 diáconos en Hechos 6, y después de la persecución de Esteban ocupó un lugar prominente en la predicación del evangelio en zonas no evangelizadas. Por ejemplo, Hechos 8:5, Hechos 8:12, 8:35, 8:40. Se hace una distinción semejante entre Timoteo y los apóstoles. Aquí tengo otro diccionario. Evangelista es el que pregona las buenas nuevas de salvación, el evangelio, evangelión, guía a los incrédulos al conocimiento del Señor y establece nuevas congregaciones. Este es un diccionario ya más sistemático. Todos los cristianos, porque aquí vamos a llegar a un punto, todos los cristianos deben ser testigos de su fe, pero Cristo otorga el don de evangelista, particularmente a algunos miembros de su cuerpo. Aquí vamos a entrar entonces a lo que es, ¿qué es el don y qué es el oficio? La palabra evangelista, la palabra viene del latín evangelista, que deriva a su vez del griego evangelistes, significado de un portador del evangelio, es decir, uno que anuncia las buenas nuevas. Es la misma raíz del evangelión, que significa evangelio, y evangelizomai, que significa proclamar las buenas nuevas. Aparece 3 veces, nos sigue dando la misma información. Si le hacemos un estudio a la palabra besorá, vamos a darnos cuenta que tiene que traer buenas noticias, ser un mensajero de buenas noticias, proclamar, ser un mensajero, traer buenas noticias. Esa es la palabra besorá. ¿Ok? Esa es la palabra besorá. ¿Por qué le estoy dando todos estos puntos? Porque mire, por mucho tiempo la iglesia ha hecho campañas. La iglesia
ha traído evangelistas y que tienen el oficio, de ser evangelista, un comunicador, venir y proclamar un mensaje, quizás un poquito pentecostal, un poquito de con fuego y avivamiento y señales, milagros, sanidades. Pero un evangelista realmente es aquel que va a modelar el estilo de fe. Y aquí es donde la iglesia ha fracasado durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el evangelista y el evangelismo como sí no está sirviendo como la edificación del cuerpo del Mesías, como dice Efesios 4:5. No está ayudando a que la gente tenga una unidad de la fe y que llegue a la estatura del conocimiento, a la estatura del Mesías. ¿Por qué? Porque el problema radica no en traer los evangelistas. El problema no radica en ir y repartir tratados. El problema no radica en ir y tocar puertas. El problema radica es que nosotros los creyentes, nosotros los seguidores del Mesías, nosotros los seguidores de Cristo, no estamos modelando con nuestro estilo de vida, no estamos siendo evangelistas, no estamos trayendo el evangelismo en los lugares donde estamos caminando, donde estamos trabajando, donde estamos yendo. Y por eso es que el evangelismo ha fracasado, porque tú vas, tocas una puerta y de repente la primera respuesta que te encuentras es: para ser igual que aquel, para ser igual que aquella, para ser igual que aquel, prefiero no aceptar tu mensaje. Y usted lo puede corroborar. ¿Por qué? Porque muchas veces usted ha tocado puertas, se ha evangelizado, se han dado tratados, se ha hecho tantas cosas, pero a veces el trabajo y el esfuerzo que hemos hecho lo hemos desbaratado a través de nuestras acciones. Y fíjese, se lo voy a comprobar. ¿Por qué? Porque en el Israel, antes del Mesías, no había evangelistas como tal. Per se, no aparece la palabra evangelista. ¿Por qué? Porque todos eran evangelistas. Se lo repito, no había evangelistas porque todos eran evangelistas. ¿Cuándo viene la necesidad de proclamar las buenas nuevas, de proclamar el evangelio? Cuando el reino se divide, cuando las 10 tribus se van a la dispersión, cuando las 10 tribus desaparecen, y entonces el mensaje de las buenas nuevas es necesario para que sea alcanzado aquellos que se fueron, y restaurar a la casa de Israel y traerles las buenas nuevas diciendo: Dios ha provisto los medios para que tú vuelvas a regresar al pacto. Y por eso es importante el Mesías. Cuando el Mesías aparece, él dice: yo no he venido sino a la casa de Israel. ¿Y dónde estaba la casa de Israel? Dispersa en las naciones, dispersa en el mundo. Pero eso era necesario. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que a Abraham se le comunicó las buenas nuevas diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso quiere decir que aún la destrucción y aún la división del reino, aún la dispersión del reino, tenía que suceder como un plan para que el evangelio fuera llevado hasta los últimos rincones de la tierra. Cuando el Mesías viniera y dijera: es tiempo de restaurar el reino, y todos los dispersos y toda la gente que escucha esta palabra puedan acercarse al reino de Dios. Y por eso, después de la persecución que estaban en Jerusalén, y van a la persecución, empiezan a ir a Samaria. ¿Y qué acaso no es lo que les dijo el maestro en Hechos, cuando dice: quédense en Jerusalén, vayan a Samaria y después hasta lo último de la tierra? Iba a ser una progresión. Estaban en Jerusalén, iban a ir a Samaria, que era la ciudad vecina, después iban a ir a las regiones alrededor, y después hasta los confines de la tierra. ¿Por qué en Israel? Y me quedan como 5 minutos, creo. Se acabó el tiempo. ¿Por qué en Israel no había evangelistas? Porque muchas veces el portador de las buenas nuevas era el profeta. Y aquí usted ve la necesidad de cómo se van complementando los ministerios. El apóstol, el profeta, el evangelista tienen que trabajar juntos para poder edificar el cuerpo del Mesías. Fíjense lo que dice aquí. Lo voy a llevar a una cita que quizás usted conoce, quizás no, pero esta es la clave. Esta es la clave de entender. Esta es la clave de entender por qué en Israel todo mundo era un evangelista a la misma vez.
Y esto es a lo que nosotros tenemos que regresar. No confiarle el ministerio a un hombre, que venga, nos haga una campaña, o confiarle el ministerio a un grupo de hermanos. No, es que mi llamado no es el evangelismo, no, es que yo no he sido llamado al evangelismo. No, mi hermano, todos y cada uno de nosotros somos evangelistas. Mire, se lo voy a mostrar aquí. Deuteronomio, capítulo 4. Aquí está la clave del evangelismo y por qué como iglesia hemos fallado. Y si nosotros regresamos a esta base, usted en su iglesia va a tener una explosión. Usted en su ministerio va a tener una explosión que no va a creer en cuanto a compartir el evangelio. Fíjese lo que dice Deuteronomio capítulo 4. Dice versículo 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Yahweh, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Yahweh con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Yahweh tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros seguisteis a Yahweh vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Fíjese, del versículo 5 en adelante, ponga atención. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Yahweh mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. ¿Ve? Tú eres un evangelista, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia entre los ojos de los pueblos, los cuales oirán las buenas nuevas, verán, o los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Yahweh nuestro Dios en todo lo que le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy, que yo pongo hoy delante de vosotros? Guardarlos pues y ponerlos por obra. ¿Ve? Mira, yo te enseño estatutos y decretos como Yahweh mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra al cual entráis para tomar posesión. Guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. ¿Por qué el ministerio del evangelismo ha fracasado? Porque muchas veces esperamos que una persona venga y comparta un mensaje, y a veces es un mensaje de salvación personal, cuando realmente la salvación es comunal, la salvación de toda una nación, de todo un pueblo, el pueblo escogido de Dios. Pero dice, cuando tú los pones por obra, la gente dirá: esta es vuestra sabiduría, esta es vuestra inteligencia. Oirán los estatutos, verán y dirán: ciertamente pueblo entendido, sabio es nación grande. ¿Qué nación hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Yahweh, nuestro Dios? ¿Por qué hemos fallado en el evangelismo? Porque vamos y tocamos puertas y entregamos un tratado con un mensaje tremendo, con un mensaje poderoso, pero a través de nuestros actos y a través de nuestras acciones estamos destruyendo el mensaje del evangelio. Y tenemos que regresar a esas bases de saber que únicamente a través de nuestro estilo de vida, y se lo puedo comprobar a través de el Nuevo Testamento. Pablo dijo: ¿no sabéis que vosotros sois cartas leídas? Hermano, no es lo que tú hablas, sino es lo que tú haces, lo que la gente ve. A veces es mucha palabra, pero poca acción.
y el mensaje del evangelio, así como se ha corrompido el del apóstol, así como se ha corrompido el mensaje del profeta, se ha corrompido el mensaje del evangelismo, porque es mucha palabra, es mucha explosión, es quizás muchos milagros, es quizás mucha unción, pero poco estilo de vida que agrade al Creador y que enseñe a la gente cómo un Dios grande y soberano puede transformar una vida pecadora y puede darte un estilo de vida lleno de honra y lleno de alabanza. Hermano, a veces hacemos campañas, traemos al mejor evangelista del momento, al evangelista famoso, y el resultado de la campaña es que hay 200 personas, aceptaron al Señor 200 personas, nuevos miembros, pero la iglesia no está lista para alimentarlos, porque no hay buen fundamento de un apóstol, no hay una buena palabra de un profeta, no hay una buena palabra de un maestro, y al mes, a los 2 meses, al medio año, esas 200 personas se te fueron o se murieron, porque no supiste nutrirlas, no supiste alimentarlas, porque el oficio general no está trabajando. Hermano, a veces la iglesia se desvive planeando campañas, planificando campañas. Vamos a traer al evangelista que mueve masas y hay un gran resultado, pero ¿qué haces después? ¿Cómo está tu liderazgo? ¿Cómo está el estilo de tu vida, de tu congregación? ¿Cómo se conoce tu iglesia en tu vecindario, en tu ciudad, en tu nación? ¿Cómo es conocida? Hermano, que no te muevan los milagros, que no te muevan las maravillas. Mira, yo he visto milagros. Personalmente yo he visto gente que viene corriendo al altar y dice: yo quiero un milagro. Recibe el milagro y nunca lo vuelves a ver en la iglesia. Recibe el milagro y no se vuelve a parar en una iglesia porque recibió lo que estaba buscando. Y tú dices: Dios se lo dio. La fe viene por el oír. Dios puede crear cualquier cosa. En aquel día vendrán muchos y dirán: Señor, en tu nombre hice. Y yo les diré: apartados de mí, no los conozco. Transgresores, aquellos que no siguieron, aquellos que no cumplieron, aquellos que no caminaron en mi Torá. El evangelista no es aquel que hace explosiones. El evangelista no es aquel que te ministra con coca, con Fanta. El evangelista no es aquel que te ministra con el martillo. El evangelista no es aquel, hermano, porque hoy el evangelista se la está ingeniando de miles maneras para ministrar al pueblo. Pero ¿cuánta palabra y cuánta revelación estamos enseñando a la gente? Porque dice Deuteronomio: esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán estos estatutos y dirán: mira, yo prefiero no planificar una campaña de masas, pero prefiero tomar a 6 matrimonios que yo sé que están emproblemados, que yo sé que tienen problemas, que yo sé que algunos están a punto del divorcio, que yo sé que algunos están fuertes, que yo sé que sus familias saben las situaciones que están pasando. Yo prefiero tomar estos matrimonios, enseñarles, discipularlos, traerles un detox a través de la palabra, enseñarles principios, enseñarles funciones, enseñarles cómo trabajen, enseñarles cómo amarse, enseñarles cómo respetarse, restaurar los matrimonios, restaurar esa familia, a fortalecerla a través de la palabra y a través del fluir del espíritu. Y después, cuando esta pareja salga y cuando la familia la vea y diga: pero que estos no eran los que se agarraban como perros y gatos, pero que estos no eran los que se querían divorciar, pero que estos no eran, y ahora míralos, hay una transformación. ¿Qué pasó con ustedes? Es que mira, conocimos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Él hizo un gran cambio en nosotros y Él nos transformó. Pero ¿cómo pasó eso? ¿Nos pueden contar más? Se convirtieron en evangelistas con un mensaje poderoso, un mensaje que fluye, un mensaje que lo verán las naciones y dirán: ¿me puedes decir más? Oye, ¿me puedes decir más acerca de tus hijos? Porque yo sabía que están mal, pero ahora los miro. Son unos hombres de Dios, son mujeres de Dios, son hombres de bien, mujeres de bien. ¿Qué hiciste? Yo nada. Yo simplemente les enseñé principios, yo simplemente les enseñé la Torá, las instrucciones, los mandamientos, y poco a poco empezamos a trabajar en la función que Dios tenía para nosotros. Pastor, mire,
me puede ayudar porque mi matrimonio, yo he visto que los matrimonios de esta congregación, he visto que han cambiado, he visto que me puede ayudar, me puede ayudar. La gente va a pedir, la gente va a clamar, la gente va a venir, te va a buscar. Me puedes dar de esa agua, me puedes dar de eso que comen esta gente. Versus, tú puedes traer un evangelista que te va a mover 4,000 gentes y te va a dejar 100. Pero después, ¿qué va a pasar después? Así es que, ¿por qué la palabra evangelista aparece 3 veces solamente en el Nuevo Testamento? Y más adelante se le dio la palabra a los evangelistas, Mateo, a Lucas, Marcos, Juan, porque escribieron los evangelios, porque escribieron la buena nueva, porque eran las buenas nuevas de salvación y restauración. Acuérdate, el evangelio no es Cristo vino, murió por mis pecados para salvarme del infierno y llevarme al cielo. El evangelio de Dios es más allá, es enseñarle a la gente cómo un Dios tan poderoso, un Dios sublime, puede restaurar una vida rota, una vida hecha a pedazos, una vida que no vale nada. Cómo la puede restaurar y puede hacer de ella algo de honra y algo que valga. ¿Por qué el evangelismo ha fracasado? Porque no hemos enseñado el valor de un evangelista. Un evangelista no es aquel que viene, hace milagros, maravillas, y aquel que te va a predicar 3 días. Vamos a hacer campaña viernes, sábado y domingo. Hermano, pastor, maestro, tú que me escuchas, te voy a proponer algo. Olvídate de la campaña de evangelismo, de la campaña evangelista de 3 días, y mete a tu iglesia en campaña de evangelismo 6 meses, decodificando, para que le pongas una palabra que diga decodificando la función del hombre y la mujer en el matrimonio. Vamos a hablar este tema por 6 meses y después lo sueltas. ¿Por qué Yeshua tuvo 3 años con sus discípulos y después lo soltó? Porque en esos 3 años los preparó a que ellos se multiplicaran y a que ellos enseñaran con su estilo de vida cómo multiplicar la palabra que ellos habían recibido. Así es que el evangelista está en cada uno de nosotros, así como el profeta, así como el maestro, está en cada uno de nosotros, pero de nosotros depende ser cartas leídas al mundo. ¿Qué están leyendo? Pregúntate tú en esta tarde, ¿qué están leyendo la gente cuando me ven? ¿Qué están leyendo? No qué están escuchando, porque pueden estar escuchando un mensaje poderoso, un mensaje lleno de unción en lenguas y lenguas celestiales, pero ¿qué están leyendo? Cuando tú sales a la calle y la gente te ve y te dice, wow, qué poderoso mensaje, ¿me lo puedes compartir? O la gente ve y dice, nada. Pasemos a la sección de deportes, pasemos a la sección de horóscopos, que está más interesante porque este artículo no me llama la atención. Y esa es nuestra función. Y creo que me pasé del tiempo, pero por eso el evangelismo en Israel no existía, porque todos y cada uno de ellos enseñaban a sus hijos. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver, y con esto termino. Le voy a compartir esta última imagen y con esto termino. Y vamos a ver Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hablarás de ellas a tus hijos cuando estés sentado, cuando andes en el camino, al acostarte y al levantarte. ¿Sabes por qué esta generación necesita el evangelismo ya, urgentemente? Porque se perdió el tiempo con la niñez y la juventud hace muchos años. Y si no actuamos ahora con los niños que tenemos en las congregaciones, en unos años van a ser unos jóvenes vagos, van a ser unos jóvenes sin sentido y van a ser unos jóvenes
que no van a reconocer el sentido de su fe. ¿Por qué? Porque la palabra no dice que la iglesia les enseñe. La palabra dice, tú sé un evangelista y enséñale a quién, primeramente a tus hijos, porque esa es la próxima generación. Esos son los próximos pastores, los próximos maestros, esos son los próximos abogados, esos son los próximos diputados, esos son los próximos presidentes que se van a sentar a ejecutar leyes, se van a sentar a discutir leyes. Hoy están sentados en los sitios de política gente que está en contra de los valores. ¿Por qué? Porque nosotros los dejamos y ahora vivimos basado en lo que ellos nos quieren dictar, y tenemos que aguantarnos porque perdimos el tiempo en la juventud, en la niñez, y nos concentramos solamente en campañas evangelísticas explosivas, pero no en hacer de cada miembro de la iglesia un evangelista. Hermano, sí, mi hermano, usted que me escucha, y con esto termino, usted es un evangelista y todos los días lo están leyendo, así como lo están escuchando. Que su mensaje no se contradiga, que sus acciones vayan de acuerdo al mensaje que usted predica.